El 26 de febrero de 1945, el amanecer se alza sobre las negras playas volcánicas de Eojima. El soldado raso Wilson Watson aferra el fusil automático Browning de 20 libras, el arma que todo marine temía llevar. Demasiado pesada, demasiado torpe, demasiado lenta para el combate relámpago del teatro del Pacífico. La doctrina militar decía que las armas automáticas pertenecían a posiciones fijas, no a las manos de la infantería en avance. Los japoneses habían construido toda su defensa alrededor de esa suposición. Ametralladoras ligeras, movimientos rápidos, tácticas de golpear y correr, que abrumarían a cualquier marine, lo bastante imprudente como para cargar un fusil totalmente automático a través de terreno abierto. Pero cuando las botas de Watson pisan la arena manchada de azufre, algo que el enemigo jamás había anticipado, está a punto de ocurrir. En 15 minutos en la cima de una colina empapada de sangre, esta arma demasiado pesada demostraría que todo lo que el ejército creía saber sobre las armas automáticas estaba completamente equivocado. Un marín 60 soldados enemigos, un arma que se suponía que no funcionaría. Los japoneses no tenían idea de lo que se les venía encima. El fusil automático Browning salió de la mente de John Moses Browning en 1918, nacido en los últimos meses de una guerra que terminó antes de que pudiera probarse. 27 años después, cuando la tercera división de Marines se preparaba para lo que se convertiría en la batalla más sangrienta de la historia del cuerpo de Marines, esa misma arma descansaba pesada en las manos de hombres que se preguntaban si realmente pertenecía a un campo de batalla moderno. El soldado raso Wilson Watson había cargado el bar durante 8 meses a través de campos de entrenamiento desde Parris Island hasta Camp Pendleton, y cada paso había reforzado lo que todo marín sabía: el arma era una carga. Con 20 libras completamente cargada, pesaba el doble que el M1 Garand estándar. Mientras las tropas japonesas se desplazaban por la jungla y el coral con sus ligeras ametralladoras Nambu y fusiles. Tipo 99, los fusileros estadounidenses luchaban bajo el peso de un arma que parecía diseñada para un tipo de guerra completamente distinto. Las especificaciones técnicas contaban solo una parte de la historia. El Bar disparaba el mismo cartucho 306 que el Garand, pero a una cadencia cíclica de 500 a 650 disparos por minuto, en modo totalmente automático. Su alcance efectivo se extendía hasta las 600 yardas. Impresionante sobre el papel, pero el cargador de 20 cartuchos se vaciaba en menos de 2 segundos de fuego sostenido. El tiempo de recarga en condiciones de combate promediaba entre 8 y 12 segundos, una eternidad cuando el fuego enemigo estaba cayendo. Las patas del bípode del arma, diseñadas para darle estabilidad, se enganchaban en todo desde lianas de la jungla hasta salientes de coral. La mayoría de los Marines las quitaban por completo, sacrificando precisión en favor de movilidad. Watson había aprendido esas limitaciones por las malas durante meses de entrenamiento. Nacido en la Alabama rural, entendía la maquinaria y la precisión de maneras que muchos de sus compañeros urbanos no. Su padre le había enseñado a cazar con un Springfield de cerrojo, enfatizando la paciencia y la colocación del disparo por encima del volumen de fuego. El Bar representaba todo lo que su educación le había enseñado a evitar: derroche e imprecisión, dependencia de la máquina por encima de la pericia. Y sin embargo, allí estaba agachado en la oscuridad previa al amanecer del 26 de febrero, observando cómo la silueta de Eojima crecía a medida que su lancha de desembarco cortaba el oleaje del Pacífico. Los informes de inteligencia habían dibujado el cuadro de una isla fortaleza, como nada que los marines hubieran encontrado en 3 años de campañas de salto de islas. Los japoneses habían abandonado su estrategia anterior de enfrentar los asaltos anfibios en la playa. En cambio, habían pasado 8 meses convirtiendo las 8 millas cuadradas de Eojima en un laberinto subterráneo de túneles interconectados, búnkeres y posiciones de fuego. El teniente coronel Robert Denig había informado al batallón de Watson sobre la filosofía defensiva del enemigo durante su última sesión de planificación a bordo del barco de transporte. El comandante japonés, el general Tatamichi Kuribayashi,
Había estudiado las tácticas anfibias estadounidenses y concluido que las tradicionales cargas Bonsai eran un suicidio frente a la superior potencia de fuego americana, sus 21. 10 defensores lucharían desde posiciones preparadas obligando a los marines a desalojarlos a golpes de granada, una casamata a la vez. Cada colina, cada barranco, cada aparente tramo de terreno abierto había sido preajustado para fuego de artillería y mortero. El problema táctico no tenía precedentes. Las batallas anteriores en el Pacífico se habían ganado mediante avances rápidos, apoyados por fuego naval y apoyo aéreo cercano. Los defensores de Iwo Jima estaban enterrados demasiado profundo para que los proyectiles navales pudieran alcanzarlos con eficacia. El terreno volcánico de la isla absorbía la fuerza explosiva, convirtiendo los bombardeos masivos en espectáculos costosos que dejaban al enemigo en gran medida intacto. La victoria exigiría tácticas de infantería, pequeñas unidades, avanzando bajo fuego, limpiando posiciones con granadas lanzallamas y asaltos directos. Watson entendía que la mala reputación de su arma en el campo de batalla no provenía de defectos inherentes, sino de un uso doctrinal equivocado. Los planificadores militares habían imaginado el BAR como un arma de apoyo de escuadra operada desde posiciones fijas para proporcionar fuego de cobertura a los fusileros en avance. Habían tomado este concepto de la guerra europea, donde los nidos de ametralladoras dominaban la tierra de nadie y los avances de infantería ocurrían en terrenos relativamente abiertos. El teatro del Pacífico exigía un pensamiento diferente. Las posiciones japonesas a menudo estaban separadas por apenas unos metros, ocultas en la jungla o en formaciones de coral que obligaban a los combatientes a moverse constantemente, mientras mantenían la capacidad de fuego sostenido. A medida que su lancha de desembarco se acercaba a la playa Watson, revisó su carga de munición por última vez. La doctrina estándar exigía que el tirador de BAR llevara 12 cargadores de 20 cartuchos para un total de 240 rondas. El peso de la munición por sí solo se acercaba a las 15 libras, sumado a las 20 libras del arma y al equipo estándar de infantería. Los otros marines de su escuadra cargaban peines de 8 balas que pesaban solo una fracción de lo que él llevaba. Podían moverse rápidamente entre posiciones, tirarse al suelo para disparos precisos y maniobrar sin la preocupación constante por conservar munición que gobernaba cada decisión de Watson. La playa frente a ellos parecía engañosamente tranquila. El bombardeo naval había convertido la arena volcánica negra en un paisaje lunar de cráteres y escombros, pero ningún fuego enemigo recibió a las primeras oleadas de lanchas. La inteligencia había predicho esto. La estrategia de Kuribayashi consistía en permitir que los marines desembarcaran en masa antes de activar la respuesta defensiva. En algún lugar de las colinas que dominaban la playa, observadores japoneses contaban embarcaciones y estimaban la fuerza estadounidense. La verdadera batalla comenzaría cuando los marines avanzaran tierra adentro. El jefe de escuadra de Watson, el sargento McMahon, había pasado el viaje estudiando fotografías de reconocimiento aéreo de su objetivo. La colina 203 dominaba el acceso sur de la isla con laderas llenas de cuevas y búnkeres que controlaban los campos de fuego sobre toda la cabeza de playa. Las batallas anteriores habían enseñado a los marines que tomar las alturas era esencial para establecer posiciones seguras, pero los defensores de Iwo Jima habían convertido ese principio en su contra. Cada cima era una fortaleza diseñada para canalizar los ataques estadounidenses hacia zonas de muerte preparadas. La contradicción entre doctrina y realidad se había vuelto evidente durante los entrenamientos en Hawái. Las tácticas de escuadra exigían que el tirador de BAR estableciera una base de fuego, mientras los fusileros avanzaban por saltos. Pero el terreno del Pacífico rara vez ofrecía los campos de visión despejados que hacían efectiva esa táctica. Con mayor frecuencia el combate ocurría a distancias medidas en yardas, no en cientos de yardas. El enemigo aparecía de repente desde posiciones ocultas, combatía brevemente a corta distancia y luego desaparecía en sistemas de túneles que conectaban las defensas por todo el campo de batalla. Watson había empezado a sospechar que las supuestas debilidades de su arma podían convertirse en ventajas bajo esas condiciones.
El peso del bar proporcionaba estabilidad para fuego rápido sin necesidad del bípode. Su potente cartucho conservaba efectividad a corta distancia incluso al disparar desde posiciones inestables. Y lo más importante, su capacidad automática podía ofrecer una potencia de fuego abrumadora en los breves instantes en que los defensores japoneses se exponían. Cuando la compuerta de la lancha cayó y Watson pisó el oleaje de Eboima, llevaba algo más que un arma polémica. Cargaba el peso de suposiciones tácticas que habían gobernado la doctrina de infantería estadounidense desde la Primera Guerra Mundial. En cuestión de horas, esas suposiciones enfrentarían su prueba definitiva contra un enemigo que había pasado meses preparándose exactamente para ese momento. El arma demasiado pesada que los planificadores militares ya habían empezado a retirar de las unidades de infantería estaba a punto de demostrar que a veces las herramientas más criticadas se vuelven decisivas cuando las empuña alguien que entiende su verdadero potencial. El engaño duró exactamente 47 minutos. Las botas de Watson apenas se habían secado del oleaje cuando los primeros morteros comenzaron a caer entre los marines dispersos por la arena negra. El enemigo había esperado con paciencia disciplinada, permitiendo que 4,000 estadounidenses se agruparan en la estrecha cabeza de playa antes de revelar el campo de exterminio que habían preparado. Lo que siguió no fue una batalla en ningún sentido convencional, sino una destrucción metódica de hombres atrapados en una red invisible de fuegos cruzados. El pelotón de Watson había avanzado unos 300 metros tierra adentro cuando las laderas explotaron en destellos de boca de fuego. Posiciones japonesas que el reconocimiento aéreo había pasado por alto o dado por destruidas se revelaron a través de cortinas de fuego que barrían el terreno volcánico como lluvia mortal. Los marines habían caminado directamente hacia una trampa diseñada por un enemigo que entendía sus tácticas mejor de lo que ellos mismos las entendían. Cada punto de cobertura que buscaban los estadounidenses había sido previamente registrado para fuego de mortero. Cada ruta de avance los canalizaba hacia posiciones de ametralladoras ocultas en cuevas y búnkeres que el bombardeo naval no había podido alcanzar. El sonido era distinto a todo lo que Watson había experimentado en el entrenamiento. Las ametralladoras japonesas repiqueteaban con un ritmo rápido característico diferente del golpeo más lento y pesado de las armas estadounidenses. La Nambu, tipo 92, disparaba proyectiles de 7,7 mm a una cadencia cíclica de 450 disparos por minuto, creando un zumbido constante que se mezclaba con el chasquido del fuego de fusil y el retumbo profundo de los morteros. Pero era el silencio entre ráfagas, lo que resultaba más aterrador, momentos en los que los marines comprendían que moverse significaba muerte y quedarse inmóvil significaba una muerte eventual por fuego indirecto. La voz del sargento McMahon cortó el caos dirigiendo a su escuadra hacia una depresión en la roca volcánica que ofrecía un refugio momentáneo. Watson lo siguió el peso del bar desplazándose torpemente mientras trepaba por un terreno que parecía diseñado para castigar a cualquiera que llevara más que el equipo básico. A su alrededor, marines con armas más ligeras se movían más rápido lanzándose a cubierto, que a menudo resultaba ilusorio cuando el fuego enemigo llegaba desde ángulos inesperados. Los japoneses habían colocado sus armas para crear fuegos cruzados que eliminaban los espacios muertos y obligaban a los atacantes a situaciones cada vez más desesperadas. El problema táctico se hizo evidente apenas unos minutos después de la emboscada. Las tácticas de escuadra tradicionales dependían de establecer una base de fuego para suprimir las posiciones enemigas, mientras otros elementos maniobraban para el asalto. Pero el enemigo permanecía invisible, disparando desde posiciones que no podían identificarse hasta que se revelaban brevemente por los fogonazos de los cañones. Cuando los marines intentaban devolver el fuego, se exponían ante observadores que dirigían el fuego de mortero con precisión letal. El resultado era un juego mortal de escondidas, en el que los japoneses tenían todas las ventajas. El primer combate de Watson duró menos de 30 segundos, pero le enseñó todo lo que necesitaba saber sobre el potencial de su arma. Una posición de ametralladora japonesa abrió fuego desde la boca de una cueva a aproximadamente 60 yardas frente a él,
sus trazadoras buscando blancos entre los marines dispersos. Siguiendo la doctrina Watson, desplegó el bípode del VAR e intentó devolver fuego preciso desde la posición prona. La precisión del arma era excelente, pero su posición atrajo de inmediato la atención de los morteros enemigos. 3 proyectiles cayeron a menos de 20 yardas de donde estaba, obligándolo a abandonar su posición cuidadosamente preparada y buscar otra cobertura. La lección fue inmediata y brutal. El rol convencional del VAR, como arma de apoyo de escuadra, no solo era ineficaz, sino potencialmente suicida contra un enemigo que había pasado meses preparándose exactamente para esas tácticas. Watson comprendió que las supuestas desventajas de su arma, su peso, su necesidad de combate a corta distancia, su consumo de munición eran en realidad adaptaciones a un tipo de guerra distinto al que los planificadores militares habían imaginado. El soldado McMahon, agachado a 10 yardas a la izquierda de Watson, había agotado 2 peines de 8 balas de su Garand, intentando localizar la posición de la ametralladora. Su fuego preciso, devastador, a larga distancia, resultaba inútil contra un enemigo que aparecía solo por segundos antes de desaparecer en posiciones preparadas. Los japoneses habían aprendido a minimizar su tiempo de exposición, disparando ráfagas cortas antes de retirarse a los túneles que conectaban sus defensas. Las habilidades convencionales de puntería, fundamento del entrenamiento marine, se volvían menos relevantes cuando los blancos solo aparecían durante un parpadeo. El punto de inflexión llegó cuando Watson abandonó el pensamiento doctrinal y comenzó a tratar su arma como una herramienta de asalto cercano, en lugar de un arma de apoyo. Cuando la ametralladora japonesa reanudó el fuego, Watson salió de su cubierta y comenzó a avanzar directamente hacia el enemigo. El peso de 20 libras del VAR. Antes, un obstáculo, ahora proporcionaba estabilidad para disparos precisos mientras avanzaba. Su capacidad automática le permitía mantener fuego de supresión sin la pausa necesaria para manipular un cerrojo. Y lo más importante, su potente cartucho, 20-06, mantenía una letalidad total a las cortas distancias donde realmente ocurría el combate en el Pacífico. El avance de Watson cubrió 40 yardas en menos de 20 segundos, el VAR disparando en ráfagas controladas que mantenían la posición enemiga suprimida, mientras él cerraba la distancia. La dotación japonesa, entrenada para enfrentar objetivos a distancias mayores, se encontró repentinamente sometida a fuego automático, sostenido de un oponente que se acercaba rápidamente. Su doctrina táctica no había previsto un enemigo capaz de avanzar directamente hacia su campo de tiro, mientras mantenía un fuego de respuesta eficaz. Cuando Watson alcanzó la distancia efectiva, aproximadamente a 20 yardas de la boca de la cueva, vació un cargador completo en la posición en una sola ráfaga sostenida. El impacto psicológico en los Marines cercanos fue inmediato. Habían visto a un solo hombre con un arma automática neutralizar una posición que había mantenido inmovilizada a toda una escuadra. Más importante aún, habían presenciado un enfoque táctico que encajaba con la realidad del combate en el Pacífico, en lugar de las teorías desarrolladas en el entrenamiento en tiempos de paz. El VAR, descartado por demasiado pesado para la guerra móvil, había demostrado ser decisivo cuando se empleaba de forma agresiva a corta distancia. Pero el éxito de Watson tuvo un costo que ilustraba el desafío fundamental del arma. El cargador de 20 cartuchos, que vació en una sola acción, representaba más del 8% de toda su reserva de munición. El fuego de fusil convencional permitía conservar munición con precisión, cada disparo cuidadosamente apuntado y contabilizado. El fuego automático exigía un cálculo distinto, sacrificando eficiencia de munición a cambio de velocidad táctica y efecto psicológico. Watson entendía que sus cargadores restantes debían aprovecharse al máximo, no solo en términos de blancos abatidos, sino en términos de batallas que podían ganarse o perderse, dependiendo de su capacidad de mantener fuego sostenido. El avance del pelotón se reanudó, pero el paisaje había cambiado por completo. Marines que antes buscaban posiciones de tiro lejanas, ahora se movían agresivamente hacia las posiciones enemigas, usando el terreno para ocultarse, en lugar de establecer líneas defensivas estáticas. La demostración de Watson había revelado que las tácticas defensivas japonesas
eran vulnerables al asalto directo de atacantes decididos que podían mantener fuego mientras avanzaban. La clave era abandonar la sabiduría convencional que decía que las armas automáticas debían usarse desde posiciones fijas para ser efectivas. A medida que el pelotón se acercaba a la base de la colina 203, Watson contó su munición restante 10 cargadores, 200 cartuchos en total. La matemática del fuego automático era implacable. Con su ritmo de consumo demostrado, tenía quizás 10 enfrentamientos más antes de convertirse simplemente en otro fusilero. Pero había aprendido algo más valioso que la conservación de munición. Los japoneses se habían preparado para un asalto estadounidense convencional. No para marines que entendían que su arma más criticada podía ser su herramienta más efectiva cuando se usaba sin someterse a la doctrina de tiempos de paz. La ronda de mortero que cambió todo cayó a 23 yardas detrás de la posición de Watson a las 11:47 de la mañana del 27 de febrero. La explosión mató instantáneamente al cabo Henderson e hirió gravemente a otros 2 marines dejándolos fuera de combate. Más crítico aún, cortó el cable de comunicaciones que conectaba el pelotón de Watson con el cuartel general del batallón, dejando a 32 marines aislados en una cima que la artillería japonesa ya tenía registrada para destrucción. Watson se encontró solo no por elección sino por circunstancias. La andanada de morteros que siguió a la muerte de Henderson dispersó a su escuadra por un terreno fracturado de 100 yardas cada marine, buscando cualquier refugio que la roca volcánica pudiera ofrecer. Cuando el bombardeo cesó, un silencio inquietante cubrió la colina, el tipo de silencio que precede a la retirada o a la aniquilación, a través del aire impregnado de azufre. Watson pudo ver infantería japonesa moviéndose por posiciones que se suponía debían haber sido despejadas horas antes, reocupando búnkeres y entradas de cuevas que conectaban con el sistema de túneles que formaba un panal bajo la isla. La situación táctica era peor que desesperada. El pelotón de Watson había avanzado más allá del alcance de apoyo de otras unidades de Marines, impulsado hacia adelante por lo que creían que era una brecha en las defensas japonesas. En cambio, habían caminado directamente hacia una trampa cuidadosamente planificada. El enemigo les había permitido tomar la cresta de la colina, y luego había sellado sus rutas de retirada con fuego coordinado, desde posiciones que habían permanecido ocultas durante el asalto inicial. Ahora esas mismas posiciones se revelaban confiadas en que marines aislados no representaban una amenaza significativa para su red defensiva. Watson contó 7 posiciones enemigas distintas en su campo de visión, cada una colocada cuidadosamente para proporcionar apoyo mutuo. La doctrina japonesa enfatizaba campos de fuego entrelazados, que eliminaban los espacios muertos y obligaban a los atacantes a entrar en zonas de muerte preparadas. Las posiciones estaban conectadas por túneles que permitían a los defensores reforzar puntos amenazados o retirarse bajo asalto directo solo para reaparecer en otra parte de la red. Las tácticas tradicionales de los Marines, basadas en identificar y destruir posiciones individuales, eran inútiles contra un enemigo que podía desaparecer y reaparecer a voluntad. Los primeros soldados japoneses que se acercaron a la posición de Watson lo hicieron con la confianza de hombres que creían enfrentarse a un enemigo derrotado. Un escuadrón de 8 soldados emergió de una entrada de túnel a 40 yardas cuesta abajo. Llevaban sus fusiles tipo 99, listos, pero sin apuntar con la urgencia que exige el combate. Les habían dicho que los estadounidenses en la cima estaban aislados y desmoralizados esperando rescate o muerte. Lo que encontraron, en cambio, fue a un marín que había pasado 2 días aprendiendo que las tácticas convencionales no solo eran inadecuadas, sino activamente perjudiciales en este nuevo tipo de guerra. La primera ráfaga de Watson atrapó al escuadrón japonés completamente expuesto en terreno abierto. El fuego sostenido del bar barrió su formación como una guadaña, y los poderosos proyectiles 30-06 demostraron ser devastadoramente efectivos a corta distancia. 8 soldados enemigos cayeron en menos de 5 segundos, sus cuerpos esparcidos por un terreno que momentos antes les había parecido seguro. Pero Watson entendía que este éxito inicial era solo el comienzo de un enfrentamiento mucho mayor.
Los japoneses no habían enviado un simple escuadrón para retomar la cima. Habían comprometido a toda una compañía, más de 120 soldados, capaces de absorber pérdidas que destruirían a una fuerza más pequeña. El impacto psicológico del fuego de Watson era tan importante como sus efectos físicos. Soldados japoneses que avanzaban con confianza hacia lo que creían una operación rutinaria de limpieza, se encontraron de pronto bajo fuego automático sostenido procedente de un enemigo que debería haber estado suprimido o eliminado. Su doctrina táctica no los había preparado para un solo marín capaz de mantener fuego efectivo, mientras cambiaba constantemente de posición. Más aún, sus oficiales no habían anticipado un oponente que entendiera que la movilidad y la agresividad podían superar posiciones defensivas preparadas. El siguiente enfrentamiento de Watson ocurrió menos de 2 minutos después, cuando un segundo escuadrón intentó flanquear su posición desde el norte. Esta vez el enemigo avanzaba con mayor cautela, usando salientes volcánicos como cobertura y avanzando por saltos. Sus tácticas eran correctas según los estándares convencionales, pero no estaban adaptadas a enfrentar un arma automática empleada de manera agresiva en lugar de defensiva. Watson esperó hasta que los elementos de vanguardia estaban completamente comprometidos en su asalto. Luego avanzó directamente hacia ellos, disparando ráfagas sostenidas que los obligaron a ponerse a cubierto. La clave del éxito de Watson residía en su abandono del pensamiento defensivo estático. En lugar de establecer una posición de tiro e intentar mantenerla frente a números superiores, trató toda la cima de la colina como un campo de batalla móvil, donde movimiento y fuego se integraban en un solo concepto táctico. El peso del bar, antes una desventaja, ahora proporcionaba la estabilidad necesaria para disparos precisos mientras avanzaba. Su capacidad automática le permitía mantener la supresión sin la pausa requerida para manipular un cerrojo como ocurría con los fusiles convencionales. El fuego de respuesta japonés se intensificó a medida que más soldados comprendían que enfrentaban una amenaza significativa, y no solo a sobrevivientes aislados. Balas de fusil y fragmentos de granadas astillaban la roca volcánica alrededor de la posición de Watson, obligándolo a cronometrar sus movimientos con cuidado, para evitar fuego concentrado. Pero la respuesta enemiga revelaba una debilidad crítica en su enfoque táctico. Intentaban combatir a un objetivo móvil utilizando técnicas diseñadas para una guerra estática. Sus posiciones, aunque mutuamente apoyadas contra un asalto convencional, se convertían en desventajas frente a un oponente que se negaba a permanecer en un lugar el tiempo suficiente para ser localizado y destruido. El consumo de munición de Watson durante los primeros 10 minutos de combate sostenido fue enorme según los estándares convencionales. Había gastado 4 cargadores de 20 cartuchos, 80 disparos, que representaban más de un tercio de toda su reserva. Pero esos cálculos ignoraban el valor táctico del fuego automático sostenido contra un enemigo entrenado, para esperar disparos apuntados desde fusiles de cerrojo. Cada ráfaga no solo abatía blancos visibles, sino que obligaba a otros a cubrirse, desorganizaba su coordinación y creaba oportunidades para avanzar, que habrían sido imposibles con fuego convencional de fusil. El punto decisivo llegó cuando Watson comprendió que las posiciones defensivas japonesas eran en realidad más vulnerables al asalto cercano que al combate a larga distancia. Las bocas de cueva y las entradas de túneles que ofrecían excelente protección contra fuego lejano se convertían en trampas mortales cuando eran atacadas de cerca por un enemigo con un arma automática. El cartucho, 30-06, mantenía letalidad incluso después de rebotar en la roca volcánica, creando un cono de fragmentos mortales que se internaba en posiciones donde el fuego directo no podía penetrar. El asalto de Watson al complejo de búnkeres centrales comenzó a las 12:05 y duró exactamente 4 minutos. Moviéndose de posición en posición mientras mantenía un fuego continuo, avanzó a lo largo de 60 yardas de terreno abierto que debería haber sido imposible de cruzar bajo la observación enemiga. Su éxito no dependió de una puntería superior ni de un brillo táctico excepcional, sino de su comprensión de que el bar era fundamentalmente distinto a cualquier
cualquier otra arma en el campo de batalla. No era un fusil que por casualidad disparaba en automático, sino un arma automática que podía emplearse con precisión de fusil cuando la situación lo exigía. El búnker que había servido como ancla de las defensas japonesas en la colina contenía 12 soldados enemigos y suficiente munición para mantener fuego defensivo durante horas. El avance de Watson eliminó esa posición en menos de 30 segundos de fuego automático sostenido, demostrando la devastadora eficacia del BAR, a corta distancia contra defensores que se habían preparado para un tipo de asalto completamente diferente. Cuando el silencio regresó a la cima, Watson se encontró rodeado por el resultado de 15 minutos que habían redefinido lo que un solo Marine, con el arma adecuada, podía lograr frente a probabilidades imposibles. El recuento de munición contaba su propia historia. Watson había disparado 160 cartuchos, quedándole solo 80 para lo que pudiera venir. Pero el panorama táctico había cambiado por completo. Posiciones japonesas que minutos antes parecían inexpugnables, yacían ahora en silencio. Sus defensores estaban muertos o se habían retirado por los túneles, que ya no ofrecían el refugio de antes. El arma demasiado pesada había demostrado que la movilidad y la potencia de fuego combinadas correctamente podían superar cualquier posición defensiva, basada en supuestos tácticos convencionales. La bala que alcanzó a Watson lo golpeó en el hombro izquierdo a las 12:21. Un proyectil de 7 milímetros disparado por un francotirador japonés, que llevaba casi una hora observando la cima a través de su mira. El impacto lo hizo girar y lo derribó detrás de un grupo de rocas volcánicas que había servido como su última posición de tiro. La sangre empapó su chaqueta de campaña cálida contra una piel que se había enfriado por el shock y la adrenalina. Durante 30 segundos, los únicos sonidos en la colina fueron su respiración agitada y el lejano crujido del fuego de fusil en otras zonas del campo de batalla. La bala del francotirador debería haber puesto fin a su combate, pero había penetrado en un ángulo que atravesó músculo y tendón sin alcanzar huesos ni arterias principales. Watson descubrió esto no por entrenamiento médico, sino evaluando cuidadosamente las respuestas de su propio cuerpo. Todavía podía mover el brazo, aunque cada movimiento enviaba descargas de dolor a través de su sistema nervioso. Más importante aún todavía, podía operar los controles del BAR, aunque recargar exigiría adaptaciones para compensar su hombro herido. El arma misma había sobrevivido a la caída sin daños. Su construcción robusta demostraba ser tan confiable como su reputación. Voces japonesas resonaban desde posiciones más abajo en la ladera, discutiendo opciones tácticas en tonos que sugerían confianza más que desesperación. Habían visto el asalto de Watson contra sus defensas y entendían que enfrentaban a un oponente excepcional, pero también sabían que un hombre herido tenía limitaciones que podían explotarse mediante tácticas pacientes. El francotirador había cumplido su misión hiriéndolo, y no matándolo. Un marine herido podría intentar mantener su posición, creando oportunidades para un asalto coordinado que un enemigo muerto no proporcionaría. La situación de munición de Watson se había vuelto crítica en aspectos que iban más allá del simple número de balas restantes. Poseía exactamente 60 cartuchos en 3 cargadores suficientes para quizás 3 minutos de combate sostenido a su ritmo previo. Pero más significativamente, su hombro herido le impediría realizar recargas rápidas, algo esencial en un arma automática. Cada recarga tomaría entre 15 y 20 segundos en lugar de los 8 que lograba cuando estaba ileso. En un combate a corta distancia contra múltiples oponentes, esos segundos adicionales podían ser mortales. El problema táctico que enfrentaba Watson era distinto a cualquier cosa cubierta en los manuales del Cuerpo de Marines. La doctrina militar asumía que el personal herido sería evacuado o buscaría posiciones defensivas hasta recibir atención médica. Ninguna de esas opciones existía en su cima aislada. La evacuación requería comunicación con unidades de apoyo, pero los morteros habían cortado esas líneas horas antes. Las posiciones defensivas requerían apoyo mutuo de otros marines, pero su escuadra había sido dispersada por un terreno accidentado que hacía imposible cualquier coordinación. Watson se encontraba ante la elección entre retirarse o continuar con la agresión con ambas opciones,
implicando casi con seguridad consecuencias fatales. La decisión se tomó por él cuando la infantería japonesa comenzó a subir la pendiente en saltos coordinados. Su avance sugería un asalto de fuerza de pelotón, diseñado para abrumar su posición mediante fuego concentrado y maniobra. Watson contó al menos 20 soldados en la primera oleada, con más moviéndose detrás de las formaciones rocosas que ocultaban su número real. Se desplazaban con la paciencia disciplinada de tropas que sabían que el tiempo jugaba a su favor. Un enemigo herido con munición limitada no podía sostener fuego defensivo indefinidamente. La respuesta de Watson violó todos los principios de guerra defensiva enseñados en las academias militares. En lugar de buscar cobertura y tratar de establecer campos de fuego entrelazados, avanzó hacia el enemigo mientras disparaba ráfagas controladas que los obligaban a tirarse al suelo. Su hombro herido le imponía una postura de tiro torpe, que paradójicamente mejoró su precisión al limitar su tendencia a dispersar disparos sobre un área demasiado amplia. Cada ráfaga estaba mucho más cuidadosamente dirigida que su fuego automático anterior, con resultados devastadores contra soldados enemigos que no esperaban una acción tan agresiva de un oponente herido. El asalto japonés se derrumbó en cuestión de minutos, cuando tropas entrenadas en tácticas convencionales se encontraron frente a un enemigo que se negaba a comportarse según los patrones establecidos. Su doctrina exigía suprimir posiciones defensivas mediante fuego concentrado, mientras los elementos de asalto maniobraban para el combate cercano. Pero la posición de Watson cambiaba constantemente, haciendo imposible suprimirlo y volviendo inútiles sus cuidadosamente ensayadas técnicas de ataque. Más críticamente, su fuego automático generaba índices de bajas muy superiores a los que su planificación táctica había anticipado. La herida de Watson se convirtió en una ventaja táctica de maneras inesperadas. El dolor lo obligó a moverse con mayor deliberación, eliminando las decisiones precipitadas que habían caracterizado sus enfrentamientos anteriores. Cada cambio de posición se calculaba para maximizar la cobertura, mientras mantenía campos de tiro que cubrían los probables accesos enemigos. Su capacidad física reducida le exigía un uso más eficiente de la munición, lo que resultó en disparos más precisos y letales que sus anteriores ráfagas sostenidas. La limitación se convirtió en liberación de tácticas desperdiciadoras que él mismo no había notado que estaba empleando. La segunda herida llegó a las 12:38, cuando un fragmento de granada le abrió un corte a lo largo de la pierna izquierda. La explosión había sido diseñada para expulsarlo de su cobertura, pero en su lugar confirmó que el enemigo conocía su ubicación general, aunque no su posición exacta. Watson utilizó esa incertidumbre para crear engaño, disparando desde un punto y moviéndose inmediatamente a otro, antes de que el fuego enemigo pudiera dirigirse con precisión. Su rastro de sangre visible sobre la roca volcánica oscura incluso ayudaba a esta ilusión al sugerir heridas más graves de lo que era en realidad. Las bajas japonesas aumentaron constantemente a medida que continuaba el asalto. El fuego preciso de Watson había eliminado al menos a 15 soldados enemigos, reduciendo su ventaja numérica y creando presión psicológica que afectó sus decisiones tácticas. Oficiales que habían planeado una reducción metódica de su posición se vieron obligados a comprometer reservas para mantener el impulso del ataque. El resultado fue un compromiso creciente que transformó una operación rutinaria en una lucha desesperada por el control de un terreno que no tenía valor estratégico más allá del simbolismo de derrotar a un solo marine estadounidense. El momento crítico llegó cuando la munición de Watson se redujo a su último cargador. 20 cartuchos representaban quizá 90 segundos de capacidad de combate, tras los cuales se convertiría simplemente en otro marín herido, esperando rescate o muerte. Pero esos 20 cartuchos también representaban la culminación de todo lo que había aprendido sobre el uso de armas automáticas en combate cercano. Cada proyectil sería disparado con la precisión de un francotirador combinada con la movilidad táctica que había hecho posible sus acciones anteriores. El asalto final del comandante japonés comprometió a todos los soldados disponibles en un ataque simultáneo desde múltiples direcciones. Watson contó 37 combatientes enemigos convergiendo sobre su posición. Su coordinación
revelando excelente entrenamiento y liderazgo. En circunstancias normales, tales números habrían garantizado el éxito táctico contra un solo defensor herido. Pero estas no eran circunstancias normales, y Watson ya no luchaba como un marín convencional. Luchaba como un hombre que comprendía que el verdadero potencial de su arma solo podía revelarse cuando era empleada sin someterse a limitaciones doctrinales. La última resistencia de Watson duró exactamente 3 minutos y 17 segundos. Moviéndose sin cesar mientras disparaba ráfagas controladas, atacó blancos que aparecían brevemente antes de desaparecer nuevamente en el terreno volcánico. Su condición herida lo obligó a un uso más económico de movimientos, lo que en realidad mejoró su eficacia. Cada disparo era cuidadosamente planificado y ejecutado con una precisión que había faltado en su fuego automático inicial. Cuando su última bala se agotó a las 12:44, la cima quedó en silencio, ofreciendo solo la evidencia de lo que un solo marine, con el arma adecuada, podía lograr cuando se le empujaba más allá de cada límite que el entrenamiento había impuesto. La evaluación del campo de batalla realizada horas después por unidades de marines que avanzaban, registró 60 bajas japonesas en el área inmediata alrededor de la posición de Watson. El recuento incluía soldados que habían sido heridos y retirados a través de los sistemas de túneles, lo que hacía imposible determinar cifras exactas. Lo que sí podía medirse con precisión era el impacto táctico. Toda una compañía de infantería japonesa experimentada había sido neutralizada por un solo marín herido cuya arma era considerada obsoleta por planificadores militares que jamás habían enfrentado la realidad del fuego automático a corta distancia empleado de forma agresiva y no defensiva. Los camilleros que alcanzaron a Watson a las 14:35 lo encontraron consciente, pero apenas coherente. La pérdida de sangre era suficientemente grave como para requerir evacuación inmediata al buque hospital anclado mar adentro. Su hombro izquierdo había sido destrozado por la bala del francotirador, lo que requeriría una cirugía que se realizaría en condiciones muy alejadas de los quirófanos estériles de los hospitales en territorio estadounidense. El fragmento de granada en su pierna había seccionado tejido muscular, pero no alcanzó arterias principales. Un golpe de suerte que probablemente le salvó la vida durante las 3 horas que había sostenido la cima él solo. El teniente coronel Dennick llegó al puesto de socorro 20 minutos después de la evacuación de Watson, llevando informes de campo que describían un panorama incompleto de lo ocurrido en la colina 203. Las comunicaciones radiales habían sido cortadas durante la mayor parte del enfrentamiento, dejando al cuartel general del batallón la tarea de reconstruir los hechos a partir del testimonio de marines dispersos que habían presenciado fragmentos de la acción desde posiciones distantes. La evidencia física hablaba más claro que cualquier declaración 60 bajas japonesas, confirmadas en un área de unas 100 yardas cuadradas con armas y equipo, que sugerían que una compañía entera había sido comprometida en el asalto. El fusil automático Browning yacía donde Watson lo había dejado caer su cañón, aún tibio, a pesar de las horas transcurridas desde sus últimos disparos. Los especialistas en armamento que examinaron el arma la encontraron mecánicamente perfecta sin señales de sobrecalentamiento ni fallas mecánicas. Problemas comunes en armas automáticas durante combates prolongados. El cañón mostraba patrones de desgaste normales. El mecanismo funcionaba con suavidad y el alojamiento del cargador mantenía las tolerancias precisas que garantizaban una alimentación confiable bajo condiciones de combate. Lo más significativo era que el arma no mostraba evidencia de las modificaciones o soluciones improvisadas que los marines solían aplicar para mejorar su fiabilidad en las condiciones del Pacífico. El gasto de munición de Watson se convirtió en objeto de un análisis detallado por parte de los oficiales de inteligencia del Cuerpo de Marines, que buscaban entender cómo la doctrina convencional de armas ligeras había resultado tan inadecuada frente a las tácticas defensivas japonesas. Los recuentos en el terreno sugerían que Watson había disparado aproximadamente 200 cartuchos durante sus 15 minutos de combate, casi el 90% de su carga total. Según los estándares convencionales, ese ritmo de consumo era insostenible e irresponsable
desde el punto de vista táctico. Según los estándares establecidos por Watson, representaba la cantidad mínima de potencia de fuego necesaria para neutralizar una posición enemiga bien preparada mediante un asalto agresivo, en lugar de una reducción metódica. Las implicaciones tácticas iban mucho más allá de un solo enfrentamiento en una isla volcánica del Pacífico. Los planificadores del Cuerpo de Marines habían basado su doctrina de armas ligeras en la experiencia europea, donde las armas automáticas se utilizaban principalmente en roles defensivos o como apoyo a la infantería en avance. Watson había demostrado que esas mismas armas podían ser decisivas cuando se empleaban agresivamente a corta distancia, pero solo cuando los operadores abandonaban la mentalidad convencional de conservar munición y mantener posiciones estáticas. La lección era sencilla en concepto, pero revolucionaria en la práctica. Las armas automáticas alcanzaban su pleno potencial únicamente cuando se utilizaban sin las limitaciones propias del tiempo de paz. El capitán Morrison, oficial de inteligencia del batallón, pasó 3 días entrevistando a marines que habían observado partes de la acción de Watson desde posiciones de apoyo. Sus testimonios describían un estilo de combate que se parecía poco a las tácticas aprobadas por el Cuerpo de Marines, pero que resultó devastadoramente eficaz contra un enemigo preparado para un asalto convencional. El informe de Morrison, presentado el 2 de marzo, recomendó cambios fundamentales en la forma en que las armas automáticas eran empleadas por la infantería de Marines, con un énfasis particular en tácticas de corto alcance, que maximizaban la potencia de fuego a costa de la conservación de munición. El informe médico sobre el estado de Watson revelaba heridas que bajo circunstancias normales de combate habrían sido fatales. Su herida en el hombro había seccionado músculos esenciales para el tiro preciso con fusil, mientras que la herida en la pierna había reducido su movilidad, hasta el punto de hacer imposible cualquier movimiento táctico convencional. Sin embargo, había continuado luchando durante más de 3 horas después de recibir esas heridas, adaptando sus tácticas para ajustarse a limitaciones físicas que habrían dejado a la mayoría de los Marines fuera de combate. Esa adaptación, en realidad, había mejorado su eficacia táctica al obligarlo a realizar disparos más deliberados y a usar la cobertura disponible de manera más eficiente. La evacuación de Watson al buque hospital en alta mar ocurrió mientras continuaban las operaciones de combate, que consumirían otro mes antes de que Ewima fuera declarada segura. Su acción individual representó menos del 1% del total de bajas infligidas durante la batalla. Sin embargo, sus innovaciones tácticas influirían en la doctrina del Cuerpo de Marines durante el resto de la guerra en el Pacífico. Las unidades equipadas con fusiles automáticos Browning comenzaron a emplearlos de forma agresiva en lugar de defensiva, con resultados que vindicaron la comprensión instintiva de Watson sobre las verdaderas capacidades del arma. La recomendación para la medalla de honor preparada por el teniente coronel Denig el 5 de marzo describía las acciones de Watson en un lenguaje que enfatizaba el valor y la determinación, mientras minimizaba las innovaciones tácticas que habían hecho posible su éxito. Las condecoraciones militares tradicionalmente reconocen el valor más que la brillantez táctica, dejando que las implicaciones doctrinales del desempeño de Watson se abordaran por canales separados. La citación lo acreditaba con neutralizar por sí solo a toda una compañía enemiga, un lenguaje que era factual, pero que no lograba transmitir el significado más amplio de su enfoque táctico. La recuperación de Watson a bordo del buque hospital duró 6 semanas, durante las cuales permaneció en gran medida ajeno a la atención analítica que sus acciones habían generado en el cuartel general del Cuerpo de Marines. Su principal preocupación era la rehabilitación física que le permitiera regresar a su unidad, aunque los médicos ya habían determinado que sus heridas requerirían su evacuación a hospitales en territorio estadounidense. La guerra continuaría sin él, pero su contribución influiría en cómo sería librada por miles de marines que nunca conocerían su nombre. La reputación del fusil automático Browning dentro del Cuerpo de Marines experimentó una revisión fundamental durante el último año de la guerra en el Pacífico. Armas que antes se consideraban demasiado pesadas para tácticas de infantería agresiva,
fueron redistribuidas a marines entrenados en las técnicas de asalto cercano que Watson había desarrollado mediante una improvisación desesperada. Los programas de entrenamiento comenzaron a enfatizar la movilidad y la potencia de fuego por encima de las tácticas posicionales que habían dominado la doctrina anterior a la guerra. Lo más importante, la asignación de munición para armas automáticas, aumentó para reflejar la realidad de que la capacidad de fuego sostenido era más valiosa que la conservación en el combate a corta distancia. Los requisitos tácticos únicos del Teatro del Pacífico habían creado condiciones en las que la sabiduría militar convencional resultaba inadecuada, obligando a marines individuales a desarrollar soluciones que contradecían la doctrina establecida. El éxito de Watson representó la intersección de circunstancias desesperadas, pensamiento innovador y un sistema de armas que nunca había sido empleado, conforme a su verdadero potencial. Sus 15 minutos en la colina 203 demostraron que el equipo más criticado podía convertirse en el más decisivo cuando lo utilizaba alguien que entendía que la supervivencia exigía abandonar las ideas preconcebidas sobre cómo debía librarse la guerra. La ironía final de la historia de Watson residía en el momento de su avance táctico. Para marzo de 1945, los planificadores militares ya habían comenzado a retirar progresivamente el fusil automático Browning en favor de armas más ligeras y convencionales que reflejaban suposiciones de tiempo de paz sobre el combate de infantería. Watson había demostrado la efectividad del arma justo cuando el estamento militar había decidido que era obsoleta, dejando a generaciones futuras de soldados la tarea de redescubrir principios tácticos que un marine herido había aprendido por necesidad desesperada en una colina del Pacífico. El arma demasiado pesada que le había salvado la vida pronto desaparecería de los arsenales estadounidenses. Su verdadero potencial se había revelado demasiado tarde para influir en los cambios doctrinales que podrían haber salvado miles de vidas en las brutales campañas isleñas que definieron la guerra en el Pacífico.